Bienvenidos, estamos en AFC Consultorio Jurídico, más cerca de la comunidad. En este año 2019 vamos a retomar este importante espacio de pedagogía jurídica para todos ustedes en el eje cafetero y quienes nos escuchan por la señal de Telecafé. Y vamos a iniciar justamente hoy con un programa muy importante y creemos que por 2 espacios más en las siguientes semanas, teniendo en cuenta que este año es un año electoral, tenemos elecciones territoriales, concejales, alcaldes, diputados y gobernadores, y justamente entonces vamos a hablar sobre el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de aquellos ciudadanos que aspiran a ocupar estos cargos de elección popular. Lo trataremos con invitados muy especiales que no solamente representan la clase política o los sectores políticos y que conocen obviamente de primera mano cuál es el régimen de inhabilidades, cuáles son los casos que se presentan y frente a los cuales usted o cualquier persona interesada no podría ser o sí podría ser candidato a un cargo de elección popular. Entonces, cumpliremos entonces esta agenda en AFC Consultorio Jurídico y vamos a hablar de la casuística de manera muy cercana a ustedes sobre este tema tan importantes, inhabilidades, incompatibilidades de quienes aspiran a ser candidatos de elección popular. Importante también anotarles que durante este año tendremos invitados muy especiales en nuestro programa AFC Consultorio Jurídico. Vamos a tener como invitados dentro del contexto jurídico-político a aquellas personas que aspiren a ser candidatos a los cargos de elección popular para que ustedes conozcan cuáles son esas propuestas de gobierno, qué es un plan de desarrollo, qué es un plan de ordenamiento territorial y tomemos las mejores decisiones a la hora de quienes realmente pueden representarlos. Es muy usual cuando hay elecciones que personas que aspiran a ser concejales o alcaldes o diputados o gobernadores confunden o no conocen las funciones de un concejal, diputado, alcalde, gobernador y que terminan haciendo promesas en plaza pública pues que jurídicamente son irrealizables. Creo que ese es uno de los objetivos de este programa y para ello le dedicaremos varios espacios aunados también pues a todos estos contenidos jurídicos en el área del derecho laboral, del derecho comercial, del derecho civil, de la administración pública, del derecho ambiental y que es el objetivo de AFC Consultorio Jurídico más cerca de la comunidad. Es importante hablar del régimen de inhabilidades para los cargos de elección popular, teniendo en cuenta el desarrollo del cronograma electoral establecido por la registraduría en el país. Es por esto necesario comunicar y difundir desde el conocimiento de la ley de manera clara sobre el tipo de inhabilidades e incompatibilidades para los ciudadanos que aspiran a ser elegidos en cargos de elección popular, para así determinar si se encuentran habilitados para el desempeño de cargos públicos. La Corte Constitucional, en sentencia C-329 del 27 de julio de 1995, reiterando la jurisprudencia de la Sala Plena del 25 de noviembre de 1993, han definido la inhabilidad como aquellas circunstancias creadas por la Constitución o la ley que impiden o imposibilitan que una persona sea elegida o designada en un cargo público y en ciertos casos impiden el ejercicio del empleo a quienes ya se encuentran vinculados al servicio y tienen como objetivo primordial lograr la moralización, idoneidad, probidad e imparcialidad de quienes van a ingresar o ya están desempeñando empleos públicos. En AFC Consultorio Jurídico, usted encontrará de una manera clara y específica el desarrollo de este tema de gran relevancia para que los ciudadanos tengan conocimiento y claridad respecto a este régimen que aplica para sus futuros gobernantes. Muy buenas noches, estamos hoy en AFC Estudio Jurídico, nuestro consultorio más cerca de la comunidad. Tenemos hoy un invitado muy especial, abogado, pero también representante de la clase política o del sector político. Esta noche con nosotros el diputado caldense, el doctor Jorge Hernán Aguirre. Y vamos a tener justamente este invitado porque pues este año es un año electoral, elecciones territoriales, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, juntas administradoras locales. Y uno de los temas recurrentes en nuestro país y que inicia este año además con muchos interrogantes y con muchas preguntas
a propósito de la vigencia del nuevo Código Disciplinario Único, es lo relacionado, doctor Jorge Hernán, con el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, conflictos de intereses de quienes aspiren a ocupar esos cargos de elección popular en las elecciones que tendremos en octubre del año 2019. Uno de los objetivos de nuestro programa es hacer pedagogía jurídica y creemos que con este tipo de espacios y desde el conocimiento de lo electoral y del régimen de inhabilidades, pues podemos ayudarle a la ciudadanía para que tome su mejor decisión a la hora de votar en octubre del 2019 y que tengan en cuenta también este tema tan importante y tan necesario en nuestro país para prevenir la corrupción y para moralizar la administración pública, como lo es que se elijan candidatos que no estén inmersos en inhabilidades e incompatibilidades. Entonces, una de las primeras preguntas que surge y que la va a responder usted obviamente como abogado, pero también como diputado y como miembro de la clase política, es ¿para qué el régimen de inhabilidades de estos aspirantes a los cargos de elección popular? ¿Para qué sirve? ¿Qué se previene y cuál es la finalidad? Bueno, pues yo primero quiero aprovechar el espacio, doctor Alejandro, para agradecerle la invitación. Muy bueno que se pueda hacer este ejercicio, no solo desde el punto de vista institucional, agradecerle también a las personas que están tras de cámaras, porque pues, ellos hacen parte de que esto pueda salir a la comunidad. Le sirve no solo a la comunidad en general, sino a los partidos. Qué bueno es que todos los partidos, ahí me voy a dirigir en condición de vicepresidente del Partido Liberal en Caldas y en el municipio de Manizales, porque no solo como diputado a uno le sirve para, dentro de las estructuras a las cuales pertenecemos en la colectividad, en mi caso a la colectividad del Partido Liberal, sino a la comunidad en general, precisamente para que frente a preguntas como las que usted plantea, podamos hablar de principios como el de transparencia, que sepamos quién es la persona que se va a inscribir, hombre o mujer, si cumplimos con requisitos propios de lo que debe ser entrar a representar a la comunidad, en personas que hayan eventualmente tenido vinculaciones de tipo contractual o laboral con entidades del orden territorial, del orden local o inclusive nacional. Mirar en ese proceso de las inhabilidades si por situaciones propias de familia, grados de consanguinidad. Yo creo que a la comunidad hay que tratar de hablarle de una manera práctica para que no entienda, y usted es el avesado en el proceso, usted es una persona que ya ha mostrado, doctor Alejandro, no solo una vasta experiencia, sino unos excelentes resultados en asuntos pues, que yo me imagino que en algunos programas usted hablará de ellos, pero basta solo con recordar, por ejemplo, el caso de Guido Echeverri y el de Mario Castaño. Eso le muestra a uno de que estamos frente pues, a un colega serio y que sabe de lo que estamos acá hablando, pero yo simplemente lo sintetizo en que el tema de la inhabilidad es necesario para saber si una persona dentro de determinado tiempo, antes de darse un proceso electoral, si estuvo vinculado, si le vamos a dar el aval o no y va a salir a ofertar unas propuestas a la comunidad, si tiene familiares dentro de la vida pública en ese ente territorial, si le va a generar unas limitantes, y con lo más complejo, hoy ya hay algunas autoridades, entre ellos el Consejo Nacional Electoral, que viene sancionando los partidos por nosotros no ser lo suficientemente cautelosos, cautos, prudentes al momento de estudiar y dar los avales. Con lo más complejo, que inclusive a veces se pueden dar responsabilidades por solidaridad, por el hecho de nosotros no ser lo suficientemente cautos. Yo le agradezco no solo que nos haya invitado, que planteemos ese tipo de preguntas, sino que yo creo que todos los días tiene que haber más rigor en este tipo de situaciones, y es precisamente que salir a ofrecer unas propuestas, a salir unos candidatos, a plantear unas inquietudes, pero lo más complejo, a hablar a nombre de otros. O sea, ese voto de confianza todos los días tenemos que tener más rigor para que esas personas que nos van a representar tengan no solo los niveles de transparencia adecuados, sino que no terminen afectados los partidos por de pronto algunas ligerezas, omitir algunas cosas que es necesario conocer antes de. Perfecto. Todos esos supuestos de los que usted está hablando justamente son los que vamos a tratar en este programa, descendiéndolos a casos concretos en el día a día, y supongo que ustedes cuando van a los municipios y ahorita que empiezan las personas a demostrar
y a presentarse más bien como posibles candidatos, pues empiece ese análisis, a revisar la hoja de vida, los antecedentes, la situación personal de cada uno de los aspirantes a ser concejal, a ser alcalde de un municipio, a ser diputado o a ser gobernador. Entonces vamos a discernir y vamos a aclarar Perfecto. todos esos cuestionamientos jurídicos que surgen, porque uno de los propósitos justamente de ese régimen de inhabilidades, y para complementar su respuesta, como lo decía, es transparentar la administración pública y que quienes elijan pues lo hagan obviamente con unas reglas democráticas iguales, con las mismas reglas de juego, es decir, que esos candidatos no tengan ventajas porque hayan tenido un contrato con la administración pública o porque sean parientes o hayan sido parientes de un funcionario de la administración municipal o departamental con posibilidad de poderle direccionar o redirigir algunos votos, y eso es lo que se busca prevenir con el régimen de inhabilidades, y que ha insistido tanto la jurisprudencia nacional, en especial la de la sección quinta del Consejo de Estado. Justamente entonces, complementando ese para qué sirven las inhabilidades, es importante preguntarle y aclararle al público, aclararle a nuestros televidentes y quienes siguen este programa por redes sociales, justamente quiénes pueden ser sujetos o quienes están inmersos a una inhabilidad, o más bien a quienes se les aplica ese régimen de inhabilidades para ser candidato a las elecciones territoriales. Bueno, por excelencia a quienes vienen ocupando cargos en la administración pública. Hay personas que vienen ocupando cargos, muy pocos que son en carrera administrativa, pues terminan renunciando a ella pues para aspirar a un cargo de elección popular, pero sí hay personas que normalmente se ubican en que son o contratistas del Estado y que frente a algunos vínculos contractuales que tienen con entidades del Estado, llámese territoriales o de orden nacional, tienen que entrar a hacer esa revisión. También hay personas que están vinculadas de libre nombramiento, que están vinculadas de las diferentes formas con el Estado, que muchas veces con un tiempo que la misma norma establece de antelación, pues terminan renunciando para aspirar a cargos de elección popular. Pero no siempre son los funcionarios públicos, muchas veces, doctor Alejandro, y usted lo sabe, también hay personas que son contratistas, interventores, e inclusive hoy yo creo que cuando uno hace un barrido que es muy complejo, afortunadamente hay personas que cuentan con los conocimientos o tienen el apoyo normativo de personas como usted, por ejemplo, que al hacer un barrido no solo de la norma desde el punto de vista constitucional, sino mirar la ley 617, el mismo régimen disciplinario que en este momento estamos en un proceso de transición, que en los próximos 4 meses pues saldrá de vigencia la ley 734 y entrará una norma que fue sancionada hace pocos días, pero que inclusive sigue el trámite de algunos asuntos que ya se vengan adelantando, que inclusive sentimos que hay un rigor todavía mucho más amplio con el tema de las inhabilidades, incompatibilidades e impedimentos. Pero a eso hay que sumarle que hay muchas personas que han tenido unos vínculos muy cortos con el Estado, pero que en esos procesos de contratación pues generan unas limitantes para poder aspirar. Todos los días vemos concejales que después de salir elegidos entran a revisar y han tenido contratos por 1 o 2 meses dentro de un espacio, dentro de una temporalidad que infortunadamente los pone sobre ese régimen de inhabilidades. Entonces hay que concretar de que no solo se puede predicar la inhabilidad sobre funcionarios del Estado o quienes lo han sido, sino de algunos particulares que a veces excepcionalmente lo hacen. Verbigracia, el integrante de una Junta de Acción Comunal, que es una Junta de Acción Comunal, se rige por el derecho privado, pero si llegan a tener un convenio con el respectivo municipio, por ejemplo de Rocería, ejecutan ellos un contrato que es con dinero estatal, y si ellos, quien lo ejecuta es el presidente de la Junta de Acción Comunal, o inclusive el mismo tesorero, pero especialmente el directivo, el presidente de la Junta de Acción Comunal, no se cuida de revisar los términos y luego quiere aspirar a comunero, a diputado, a concejal o inclusive alcalde, puede terminar generando una inhabilidad precisamente por una contratación que cualquiera podría decir que es una contratación pequeña, otros dirían pírrica, pero que viola la norma que hoy está vigente.
Aunque el régimen de inhabilidades es un tema que aplica para los ciudadanos que aspiran a un cargo de elección popular, en AFC Consultorio Jurídico quisimos preguntarles a los ciudadanos del común si tienen conocimiento de lo que aplica la ley en el tema de inhabilidades y a quienes rige, y esto fue lo que nos contestaron. En realidad no tengo aquí en AFEITA, no tengo conocimiento y entonces no sé, en realidad no, apenas lo he escuchado. Quienes tienen una hoja de vida con, digo, sus antecedentes que no les permiten, digamos, aspirar esos cargos, bien sea dentro del edilicio, diputación, gobernaciones. Conozco que existe un régimen de inhabilidades para las personas. No sabría decir exactamente cuáles son las inhabilidades, pero eso afecta tanto a las personas que aspiran a cargos por primera vez como a los que vienen ya ejerciendo sus funciones. Podríamos decir entonces como conclusión para los televidentes y para todos los interesados en este programa que ese régimen de inhabilidades para ser candidato a un consejo, a una asamblea, a una alcaldía, a una gobernación, no solamente aplica a quienes desempeñan hoy cargos públicos o quienes fueron funcionarios en el pasado o hasta el año 2018 para ser, digamos, muy prácticos y concretos, sino que aplica a todos los ciudadanos, para todos los ciudadanos de Colombia. Todo ciudadano que aspire a ser elegido en las próximas elecciones y esté dentro de alguno de los 4 supuestos a los que me referiré más adelante, podría, ¿sí?, estar inmerso en una causal de inelegibilidad, es decir, no podría ser ni inscrito ni elegido como candidato a un consejo, a una alcaldía, a ser diputado o a ser gobernador. Entonces, no es una premisa general que sea para toda la clase política, sino todos los ciudadanos, cualquier persona que nos esté viendo en este momento, de acuerdo a su situación personal, a su pasado, a unas condiciones objetivas y subjetivas, podría estar inhabilitado para ser elegido candidato. Entonces, le pregunto acá al doctor Jorge Hernán Aguirre, de acuerdo a su experiencia, no solamente jurídica, sino también política, ¿cuál es aquella de las causales o motivos de inhabilidad que más se puede presentar y que efectivamente más se presenta en el medio político como tal? Cuando ustedes tienen que analizar esas hojas de vida, los directorios políticos, ¿con qué situación es la que más se encuentran? ¿Cuál es la más recurrente? Bueno, hemos encontrado, o sea, unos momentos que tuvimos situaciones, recuerden, y los televidentes lo pueden recordar, cuando el DAS sacaba unos certificados y uno no tenía acceso a conocer esa información de una posible inhabilidad fruto de una sanción disciplinaria, sino por un certificado que le daban, porque no teníamos internet. Entonces, algunos le entregaban a uno un certificado, pero las bases de datos del DAS estaban desactualizadas. Y entonces le decían a uno, mire, yo no estoy sancionado ni en la Procuraduría, ni en la Contraloría, no tengo una condena por un delito doloso, entonces no se me está surtiendo una investigación interna dentro del partido, entonces yo no tengo ningún problema, y efectivamente se le va la aval. Y nos pasó con varios que, eso hace mucho tiempo, que luego algún ciudadano aportaba una sentencia, por ejemplo, condenatoria, o aporta por un delito doloso, o aporta en otro departamento, en otro lugar del país, pero uno no accedía a ello, no teníamos internet, no teníamos forma de verificar ese tipo de información, o alguien nos decía, mire, el señor sí fue sancionado en la Procuraduría, mire, este fallo quedó en firme, pero simplemente hubo un problema en las bases de datos del DAS. Esa fue una época compleja para nosotros y lo vivimos, e inclusive para esta época podrían estar reventando algunos asuntos, no solo dentro del Partido Liberal, sino en otros partidos. Hemos encontrado situaciones también ahora ya superiores, y es donde, a pesar de que con la suscripción del formulario se supone que hacen la misma bajo la gravedad del juramento, pero hay algunos que verificamos ya hoy las bases de datos y no tienen ninguna investigación, no tienen ninguna sanción, inclusive ni siquiera en una etapa previa, pero han tenido contratación. A nosotros nos queda muy difícil. Verbo y Gracia, usted, doctor Alejandro, que fue secretario jurídico, que inclusive yo le reconozco ese paso por la gobernación de Caldas como secretario de despacho, se pueden estar haciendo más de 1000 contratos en una vigencia fiscal, y allá pueden haber contratos muy grandes como pueden haber contratos que su cuantía es pequeña, y hay personas que pueden omitir eso, ¿cierto?
Y no solo puede hacerlo un candidato a la asamblea o a la alcaldía o a la asamblea o al consejo, sino que a veces los comuneros, los candidatos a las juntas administradoras locales no nos entregan el suficiente la información. Y nosotros pues partimos de esa presunción de buena fe, de que si no están reportados en unas bases de datos no tenemos ningún problema. Nosotros no tenemos a veces cómo acceder al nivel de contratación, o sea, ya de manera puntual, si una persona tuvo un contrato de 1 mes, 2 meses, 3 meses. Podemos entonces, por razones pedagógicas, englobar este régimen de inhabilidades en 4 grandes causales. La primera, que nos decía el doctor Jorge Hernán, la inhabilidad que puede surgir cuando quien aspire a ser candidato, a ser elegido a concejal, diputado, gobernador o alcalde, haya tenido una condena o tenga un antecedente penal por un delito doloso, excepto los delitos políticos o culposos en cualquier tiempo, y cuya pena haya sido privativa de la libertad. También en esa causal están quienes hayan perdido la investidura, que está muy de moda, es decir, aquel exconcejal, excongresista, exdiputado, exgobernador que haya perdido la investidura no podrá en ese caso ser elegido ni aspirar a ser elegido en las próximas elecciones territoriales. Y también incluye esta causal aquellos que tengan interdicción judicial de derechos políticos por una condena penal, que es una pena accesoria que puede darse dentro de este tipo de investigaciones o procesos penales. Una segunda causal de inhabilidad que desarrollaremos en el próximo programa ya con ejemplos concretos es aquella que surge en razón de haber sido funcionario o exfuncionario público. El caso puntual de los exfuncionarios que hayan sido ordenadores del gasto o que hayan cumplido una función que involucre autoridad o jurisdicción militar, política, civil, en ese caso estarán inhabilitados si fueron esos funcionarios dentro de los 12 meses anteriores a la elección. Un tercer grupo de inhabilidades, que también entraremos a explicar, es aquella inhabilidad que surge por haber sido contratista del Estado, del respectivo municipio o departamento al que aspire a ser elegido, dentro de los 12 meses anteriores a la elección, o haya intervenido en la gestión de negocios ante las entidades, que es una causal de inhabilidad muy importante porque además es muy amplia. No solamente el que firmó el contrato se inhabilita, sino también el que haya gestionado negocios. Y un cuarto grupo de inhabilidades que también entraremos a explicar acá y que usted nos lo explicaba en ese día a día de los partidos políticos, es aquella inhabilidad que surge porque yo como ciudadano tenga un pariente que haya sido funcionario público en el respectivo municipio, departamento, es decir, la inhabilidad por razón de parentesco. Entonces explicaremos acá hasta dónde va ese parentesco, cuáles son las líneas, cuáles son los grados y cuál es el alcance que da. Recordemos, por ejemplo, en algún caso, la inhabilidad por parentesco del doctor Guido Echeverry cuando fue gobernador, que su esposa pues fue funcionaria por 2 días en el nivel directivo, por muy corto tiempo, de la administración municipal, y el Consejo de Estado lo declaró inhábil para ser elegido en un periodo anterior, desde luego. Entonces, hablaremos de eso. Muchas gracias, doctor Jorge Hernán. Creo que nos queda muy claro esa pedagogía jurídica, y qué bueno que los partidos políticos y un partido tradicional como el Partido Liberal esté sacando estas resoluciones y que las directivas estén preocupados por inscribir candidatos puros, es decir, candidatos transparentados, candidatos que lleguen a esos cargos de elección popular y que no vayan a generar trastornos administrativos porque puedan estar inhabilitados. Creo que es un ejercicio democrático, pero también jurídico muy importante y de responsabilidad de los partidos. Muchas gracias a usted. Excelente, y yo no solo le agradezco, doctor Alejandro, a usted, a quienes nos ven y nos escuchan, pero yo creo que es nuestra responsabilidad y la manera de que nosotros enviemos un mensaje de que podemos cambiar las prácticas que tantas veces nos critican la ciudadanía, a quienes hacemos parte del escenario político, es precisamente en estos escenarios tratar de, como usted decía, hacer más transparente quienes nos van a representar y que realmente esa dignidad la ostenten como debe ser, representando de manera adecuada, en debida forma, a nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Bueno, como les indicaba entonces, vamos a tener otros 2 programas sobre régimen de inhabilidades de candidatos a consejos, alcaldes, gobernadores y asamblea departamental. Específicamente también nos vamos a referir en la próxima emisión
al alcance y a la interpretación que se le tiene que dar a este artículo 43 de la Ley 1952, es decir, el nuevo Código Disciplinario Único vigente desde el año 2019, que tiene algunas normas de transición y de tránsito legislativo, pero que está generando muchas inquietudes sobre si los actuales concejales, diputados en ejercicio podrían aspirar nuevamente a ejercer cargos públicos y cuáles serían las condiciones frente a la aplicación de este norma reciente que es el artículo 43. He recibido solicitudes por WhatsApp, por las redes sociales, que se aclare este concepto porque hay distintas interpretaciones ya de algunos colegas, de algunos colectivos de abogados, de algunas personas autorizadas para opinar sobre el mismo, pero nuestro propósito en AFC Consultorio Jurídico es dar una mayor claridad y nos vamos a referir justamente en este programa sobre esa problemática que hoy se está generando y que se tiene a muchas personas dudando sobre si realmente bajo esta nueva norma pueden ser candidatos a consejo, a diputados, a gobernadores o alcaldes, o incluso si podrían ser elegidos o ser nombrados o ser designados para otros cargos en las próximas administraciones departamentales o municipales. Entonces, con este abrebocas me despido sobre los tópicos que vamos a tratar en los próximos programas y los esperamos entonces nuevamente en este espacio de AFC Consultorio Jurídico. Recuerden, los lunes a las 7 p.m. por nuestro canal Telecafé y también para que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en todos aquellos medios electrónicos como lo es la página de AFC Abogados, www.afcabogados.com.